¿Qué fue el cartel de Medellín? Pues primero lo que hay que tratar de definir es qué es un cartel. Digamos que por el auge de este tipo de organizaciones delincuenciales que se denominaron carteles o cárteles, como dicen los mexicanos, que uno ve a veces en la traducción de las películas, se asume que son empresas dedicadas a la delincuencia y se asocian a veces con el crimen organizado, que también es un término que en español está mal utilizado, sería delincuencia organizada porque crimen en español alude a la muerte, a asesinatos. Y en cambio en el inglés crime es delito en general, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo se asocia también como mafia, ¿no? Que es otro término que empezó en un lugar específico del mundo, en Sicilia, con unas características muy particulares y después por la popularidad del término, los libros, las películas, las series muy famosas, muchas de ellas, se convirtió en una palabra que se emplea también para determinar cuáles son las organizaciones delincuenciales. Entonces, pues un cartel pues es realmente una organización de grandes empresas que se dedican a una actividad específica, digamos que en un renglón específico. Entonces, por ejemplo, la OPEP es un cartel muy famoso, muy importante, que es la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo. Es un cartel que ha perdido mucha fuerza, pero sigue siendo muy relevante. ¿Y qué es lo que busca un cartel? Pues limitar la competencia, controlar las rutas, por supuesto los precios de determinado producto y así por supuesto generar muchas más ganancias. Entonces normalmente en el sistema económico, cuando no hay un monopolio, que es cuando la empresa es la dueña absoluta de todo el mercado, hay oligopolios, ¿no? Que son empresas muy grandes que manejan gran parte de ese sector y que si llega el momento en que se asocian y empiezan a controlar todo, pues se forma un cartel. Entonces básicamente eso fue lo que pasó con lo que se denominó el cartel de Medellín. Era un montón de empresarios privados, cada uno de ellos dedicados tal vez a una de las cadenas, de los eslabones de la cadena productiva del negocio, que se asociaron y que decidieron para bajar costos de producción, lo que llaman también en la economía costos de transacción, y por supuesto acabar un poco con la inseguridad que un negocio ilegal genera, y sobre todo que se convirtió en un negocio tan peligroso cuando se declaró la guerra contra las drogas, la guerra mundial contra las drogas. Entonces se formó esa organización. Entonces básicamente lo que se conoció como el cartel de Medellín fue la segunda generación de capos del narcotráfico antioqueño y colombiano, en cierta manera. Hubo otro foco empresarial muy importante que era el de Cali, donde había también otros grupos que después también generaron lo que se denominó carteles independientes. Estaba el cartel de la costa, incluso el cartel de Bogotá, del que no se habla mucho, pero que sigue siendo muy importante y sobre el cual yo he trabajado en investigaciones posteriores, y por supuesto el cartel del norte del Valle. La primera generación de capos paisas pertenecía a familias tradicionales con grandes conexiones políticas, económicas, sociales, entre los que estaba, por ejemplo, Alberto Prieto, que fue el socio el primer jefe de Pablo Escobar. Dicen que fue la única persona a la que Pablo Escobar le dijo patrón. Otro que le decían Alfredo Gómez López, el padrino, también un personaje muy interesante. Santiago Campos Zuluaga, que era el dueño de un estadero llamado La Rinconada. Y ellos empezaron a mandar pequeñas cantidades de droga al exterior, y por supuesto el negocio pedía el alto consumo, que pues venía disparado con
con todo este asunto de la contracultura, primero la marihuana, la bonanza marimbera, y después pues, también las ansias de experimentar nuevos estados de conciencia. Entonces venía disparándose y la demanda continuaba creciendo. Y entonces ellos mandaban pequeñas cantidades de cocaína, 1 kilo, 2 kilos, por mucho, que eso en ese momento era mucho. Pero ya cuando el negocio crece, cuando es necesario empezar a dominar rutas de verdad grandes, entonces surge la segunda generación de narcotráfico. Esa segunda generación en muchos casos fue conformada por los antiguos guardaespaldas, empleados de la primera generación. Pablo Escobar era empleado de Alberto Prieto. Y, por ejemplo, los Ochoa eran muy cercanos a un personaje llamado Fabio Restrepo, que también fue importante. Por ejemplo, Gonzalo Rodríguez Gacha, no en Antioquia, sino en toda esta zona de Cundinamarca y Boyacá, estuvo siempre muy ligado a los grandes patrones esmeralderos, Gilberto Molina, Víctor Carranza. De hecho, el mexicano fue uno de los pistoleros de la Primera Guerra Verde, alias el mexicano, como lo conocían. Y así se fueron organizando poco a poco estas agrupaciones delincuenciales, que lo que buscaba era pues atender un negocio que era buenísimo. Pablo Escobar, por ejemplo, hizo un viaje que es muy recordado, mítico, a Ecuador, y que cuando estaba regresando lo agarraron preso. Él en un Renault 4 empezó a guardar, encaletar la cocaína que compraban en Ecuador, después en Perú, Bolivia, y empezó a crecer el negocio. Entonces esos oligopolios, esos focos empresariales empezaron a desarrollarse. Entonces los hermanos Ochoa, que tenían un nivel de vida más alto que el de otros compañeros de esta organización, pues tuvieron un liderazgo muy importante. Ellos eran enfermos, fanáticos por los caballos de paso fino, y pues para seguir satisfaciendo un gusto que evidentemente es bastante costoso, pues se involucraron precisamente en ese negocio. Y en ese negocio, pues como no había controles, no se sabía lo que era, pues mucha gente se empezó a meter, se empezaron a apuntar, incluso ricos tradicionales que veían que estaban quedándose sin plata y empezaron a apuntarse en esos viajes. Se hacía una figura que era la puntada, que como que se recogía una vaca y cada uno ponía su platica y mandaban el cargamento. Entonces los Ochoa, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, otro personaje muy importante, Gustavo Gaviria Rivero, que era el primo de Pablo Escobar, nacido en Pereira, tipo muy inteligente, muy hábil, muy astuto, y que realmente era el cerebro de la organización de Pablo Escobar. Y había otros más: Albeiro Areiza, que le decían el campeón, Fernando el Negro Galeano, Gerardo Kiko Moncada, Rafael Cardona Salazar, José Pelusa Ocampo, y bueno, muchos más narcotraficantes que en lo que fue esta organización se fueron formalizando y empezaron a ser parte de lo que se conoció como el cartel de Medellín, ya como narcotraficantes de segundo, de tercer nivel. Ahora bien, hay dos momentos en donde el cartel de Medellín se convierte verdaderamente en la organización ya poderosa, grande. La primera es cuando llega Carlos Leder. Yo no sé si usted vio la película Blow. No. Johnny Depp, Penélope Cruz. Se la recomiendo. Se la daban mucho en televisión hasta hace unos años. Y es la historia de un narco llamado George Young. El tipo era hippie, empezó a darse cuenta que todo el mundo quería marihuana, ahí en California, en las universidades gringas, y entonces el tipo fue para México y allá empezó a llevar desde una avioneta marihuana y se empezó a tapar de plata, pero lo cogieron. Llegó a la cárcel. En la cárcel se encuentra nada más y nada menos que con Carlos Enrique Leder Rivas, que un narcotraficante de Armenia, que hijo de un alemán y de una reina de belleza de allá del eje cafetero. A él lo mandaron muy joven, siendo un pelado, 14 años, a Estados Unidos, y allá él entra en contacto con esa contracultura
que estaba muy en boga, el hipismo, toda esa vuelta, la música rock, ¿no? La oposición a la guerra de Vietnam, y empieza a involucrarse en actividades delincuenciales. Entonces lo agarran robando carros en Canadá y para pasarlos a Estados Unidos y viceversa. Y finalmente, también por tráfico de marihuana, lo agarran, lo cogen y él le dice a George Young: yo tengo un contacto buenísimo en Medellín para llevar, no marihuana, que ese negocio es viejo, cocaína. Además, una paca de marihuana es una cosa así, un kilo es una panela. Y se van para Medellín, y allá Leder, con los contactos que tenía, al parecer entra en contacto con otro personaje muy importante, Pablo Correa Rollave, me he olvidado mencionar, otro narcotraficante muy importante de la época, que después Pablo Escobar lo mata, ¿sí? Y les dice: bueno, tengo este contacto en Hollywood, a través de un peluquero que era muy amigo de una novia de George Young. Entonces, pues, ¿quién se apunta? Dicen, obviamente todo es de oídas, todos son chismes, que los Ochoa, Correa Rollava y Pablo Escobar pusieron 50 kilos, que en ese momento era toda la cocaína posible. Eso se acabó en una semana. Cocaína de altísima calidad, que esa gente jamás había probado, y fue la locura. Y empezaron a demandar por mucho más. Carlos Leder compra Cayo Norman y ya la operación empezó a ser gigantesca, masiva. Ya fue. Y el otro momento es cuando Pablo Escobar se inventa una figura que era una especie de seguro, en el cual, si nosotros dos somos narcotraficantes, queremos mandar cocaína a Estados Unidos y nos asociamos, y el cargamento se cae, pues ¿quién responde? Ahí hasta se mataban, ¿cierto? O que a mí me diera por tumbarlo usted. ¿Qué pasaba? Terrible. ¿Qué hizo Pablo Escobar? Pablo Escobar se metió en el negocio y nos dijo a los dos: si el cargamento corona, ganancias para todos, pero si se cae, yo le reconozco la plata del cargamento. Entonces, pues buenísimo, ¿cierto? Porque vamos a la fija. Pero además eso generó una cosa muy importante, y es que si el cargamento se caía, pues yo no lo iba a tumbar a usted, porque también eso implicaba tumbar a Pablo Escobar. ¿Y quién iba a tumbar a ese personaje, ¿no? Tan violento? Que ya además era un delincuente notorio y conocido entre los bajos fondos delincuenciales de Antioquia, ¿no? Era ya un tipo muy violento, reconocido por eso. Entonces, él con eso aseguró que el negocio fuera bueno, fuera seguro. Obviamente es una actividad ilegal, que pues nosotros no podemos acudir a una instancia legal para dirimir nuestros conflictos, y pues generalmente eso se dirime con la violencia. Pero entonces el hecho de que hubiera un factor de estabilidad como lo que representaba él, pues hizo que estos personajes se organizaran. Después llegaron otros. Llegó Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, que era el dueño de otra ruta, y empezó a trabajar con ellos, trabajó independientemente también, y sobre todo apoyó a Escobar en sus luchas contra el Estado colombiano, contra el cartel de Cali, así como Escobar lo apoyó en la guerra contra los esmeralderos. Entonces realmente el cartel de Medellín, pues para responder ahora sí, el cartel de Medellín pues fue una reunión de oligopolios de la cocaína, de empresarios muy importantes, que cada uno cumplía un papel determinado, y que en un momento específico y particular pues alcanzó a mandar el 70% de la cocaína que consumía en Estados Unidos. Tuvo varias etapas, varios momentos. En un comienzo fue eso, un cartel, es decir, una organización económica que buscaba satisfacer una demanda enviando un producto de alta calidad, porque la cocaína colombiana era de alta calidad. Y después, con las diferentes situaciones que fueron pasando, ocurriendo, la declaración de la guerra contra las drogas, bueno, de Nixon primero, pero la reactivación de esa guerra contra las drogas en el gobierno de Reagan, y pues, por supuesto, la persecución a los narcotraficantes acá, la expulsión de Pablo Escobar del nuevo liberalismo, después los debates que le hizo Lara Bonilla en el Congreso de la República, el asesinato de Lara Bonilla, y después de todo el mundo, pues se convirtió en una organización que sí,
se sustentaba en el envío de cocaína, o sea, su primer fin era económico, pero después su fin o se convirtió en una organización con énfasis en el ejercicio de la violencia, que en cuestión de poco tiempo, menos de 10 años, menos de una década, fue capaz de arrodillar al Estado colombiano, lo cual dice mucho de lo que hizo y que tuvo diferentes ramificaciones. Una cosa era Pablo Escobar y su organización, otra cosa era Rodríguez Gacha y su organización, otra cosa era Fidel Castaño y su organización, etcétera, etcétera. De ahí pasamos a otra cosa y fue la pretensión de esa organización de convertirse en un actor político o que lo consideraba más bien un delincuente político. Ellos siempre buscaron por todos los medios que los catalogaran como tales, así como a la guerrilla que recibe indultos o mejor aún recibe amnistías. Ellos buscaron eso desde la primera reunión, poco tiempo después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Se reunieron con el procurador de la época, Carlos Jiménez Gómez, y después con el expresidente Alfonso López Miquelsen. Entonces se puede decir que fue una organización con énfasis en lo económico en un primer lugar, después una organización, llamémoslo así como ligeramente, una organización militar, con énfasis en el ejercicio de la violencia, y tercero, una organización con pretensiones políticas. Obviamente que esa organización no era una organización política, porque su fin era el beneficio personal, el lucro particular de sus integrantes. No pretendían la transformación de la sociedad, no pretendían el cambio de régimen, no. Arrodillaban al país, pero por sus intereses particulares. Y pues la historia de Pablo Escobar lo demostró. El tipo pactó porque secuestró a los hijos de la oligarquía y el Estado se arrodilló y le construyó una cárcel y él andaba en la cárcel, hacía lo que se le daba la gana y no pasó nada. Pero cuando ya el tipo empezó a matar a sus socios más cercanos y toda la mafia que quedaba se alborotó y se asustó y empezó todo este cuento de los Pepes y los de Cali financiando y los Castaño apelando a los mismos métodos terribles de Escobar, pero además apoyados por las fuerzas estatales y gringas y todo eso, pues evidentemente las cosas cambiaron. Entonces fue una organización que indudablemente sí pues partió en dos la historia de Colombia. Pero hay una cosa también, no se puede olvidar o no se puede dejar de lado que el cartel de Medellín no era Pablo Escobar. O sea, Pablo Escobar murió, o sea, lo asesinaron en su guerra en diciembre de 1993, pero el narcotráfico continuó. La guerra siguió y los narcotraficantes paisas y de muchos y herederos de esta organización continuaron, que son ahora lo que llaman el clan Úsuga, que antes llamaban el clan no, mentiras, ahora llaman el clan del Golfo, antes llamaban el clan Úsuga, antes llamaban los urabeños, y ellos se autodenominan autodefensas gaitanistas. Pues son la herencia de lo que eran los Castaño, directamente. Eso es una herencia directa, es cartel de Medellín, son narcotraficantes, que son todos estos grupos que quedaron en los llanos, lo que era Cuchillo, el mismo Loco Barrera que venía después, pero todos estos grupos, el ERPAC, pues la herencia que dejó Gonzalo Rodríguez Gacha el mexicano, eso también. Y que son todas las organizaciones que dominan, controlan todavía Medellín. La antigua oficina de Envigado, que ahora llaman la oficina del Valle de Aburrá. Esa organización es la herencia directa del cartel de Medellín. Es que la organización de Pablo Escobar la llamaban la oficina. Entonces, y claro, como Escobar se sentía afincado en Envigado, entonces pues a la oficina de Envigado. Entonces realmente el cartel de Medellín fue una organización que surgió, hizo muchas cosas, y claro, sus principales nombres de la primera etapa desaparecieron, pero sigue viva y siguió viva. Para mí todo este asunto de lo que fueron las AUC, en muchos casos, a pesar de que el discurso de Castaño se reivindicaba como político, en el fondo, Vicente Castaño, que era un heredero directo del cartel de Medellín. Cartel de Medellín, por cierto, fue el nombre con el cual las agencias antidroga estadounidenses bautizaron a esa organización, y caló en el que a ellos les gustaba. No, el cartel de Medellín somos nosotros. Pero a la larga muere Pablo Escobar, pero el narcotráfico no se acabó. De hecho, cuando matan a Escobar, que está el cadáver ahí en el tejado, lo están bajando, una periodista está entrevistando a una de las hermanas de Escobar, y
y pues la periodista, una pelada muy joven, le pregunta a la hermana que si creía que el narcotráfico se iba a acabar, y la señora le dijo, venga, dígame la verdad, ¿usted cree que con la muerte de Pablo se va a acabar el narcotráfico en Colombia? Y dijo, sí, yo creo que sí. Pues obviamente Colombia, 47, 46 años después de la declaración de la Guerra Mundial contra las Drogas, continúa siendo el principal productor de cocaína del mundo. Entonces, pues la cosa sigue así. El cartel de Medellín era una razón social, pero narcotráfico continúa habiendo, y por lo menos la herencia directa de esa organización está presente en organizaciones que con otros nombres y otras dinámicas sigue haciendo lo mismo, que es mandar cocaína a Estados Unidos y al resto del mundo, porque además el envío se ha diversificado al resto del mundo, y por supuesto matar y actuar violentamente de quien se le presente. Obvio, ya no ponen bombas de la magnitud que se ponían anteriormente, ya no, pues no le van a poner un avión, una bomba a un avión con ¿cuántos? 107 pasajeros, o 107, y tripulación, ¿cuánto? 101 pasajeros y 6 tripulantes. Ok, 107 personas. Pero sea lo que sea, pues la dinámica continúa, y yo sí tengo muy claro que la solución, que pues me toco muchos temas, pero la solución ante eso no es seguir enfrentando violentamente esos personajes, sino pues si llevamos una guerra fracasada apelando a lo mismo, pues hay que apelar a otra estrategia completamente diferente. Exacto. Bueno, tú mencionabas a alguien, estaré más corto la próxima. Mencionabas a alguien, y es, digamos, la figura que tuvo el clan Castaño, ¿no? Dentro del cartel de Medellín. Sí. Específicamente Carlos Castaño. ¿Qué rol jugaba Carlos Castaño dentro del cartel de Medellín? Ahora, antes de empezar a grabar, hablábamos y comentaba una anécdota o una frase de la que me habló Gustavo Duncan, que fue profesor mío en los Andes y, bueno, amigo, investigador también sobre el tema, sabe mucho sobre eso. Y él decía, no, es que si yo tengo 17 años y Pablo Escobar me tiene miedo, pues ya soy jodido, ¿no? Ese era Carlos Castaño. Digamos que Carlos Castaño era el menor de un clan de muchísimos hermanos, una familia paisa de esas tradicionales campesinas o pueblerinas, con un papá terrible, como que era una cosa muy férrea, muy, mejor dicho, y sobre todo que tenía una relación terrible con el mayor de los hermanos, que era Fidel. Y Fidel Castaño, como tantos otros colombianos, se fue a probar suerte en muchos lados, y también, como sucede en un país en donde la línea divisoria entre lo legal y lo ilegal es tan difusa, donde el Estado no tiene una legitimidad en la población, y donde pues evidentemente hay tan pocas posibilidades de ascenso social rápido, digamos que por los canales correctos, entre comillas, de las cosas, pues él empezó a involucrarse en diferentes actividades delincuenciales, o llamémoslo así, a veces no delincuenciales sino informales. Entonces minería, asaltos bancarios, fleteo. Entonces también asaltaban tractomulas, y empezó a meterse como en todo ese tipo de grupos. Y también había en Medellín un grupo de delincuentes muy famoso, que era el del Mono Trejos. Dicen que Pablo Escobar estuvo involucrado en el secuestro del señor Diego Echavarría Misas, que era pues uno de los ricos tradicionales de Medellín, familia tradicional, benefactor, bueno. Y dicen que fue Escobar formando parte de la banda del Mono Trejos. Dicen también que Fidel Castaño estuvo más o menos cerca de ese grupo. Estuvo, dizque, en Venezuela, minas de diamantes en Brasil. Y poco a poco, pues claro, se encontró con que había un negocio ilegal que, pues bueno, en Colombia el contrabando tradicionalmente siempre fue permitido, ¿no? La economía de Colombia era una economía cerrada, y pues era socialmente aceptado ir a San Andresito a comprar el televisor, a comprar ropa, a comprar electrodomésticos, y en ese sentido, pues claro, había quienes satisfacían esa demanda también de cigarrillos, ¿no? Hubo una guerra en la que formó parte Pablo Escobar en el 73, que fue la guerra del Malboro, porque como que se inundó el mercado, y entonces pues como que había demasiado cigarrillo
o demasiados patrones para un negocio particular. Y entonces el tipo estaba metido en todo eso, pero se encontró por supuesto con el narcotráfico, que a la larga era visto como un contrabando un poquito más lucrativo, pero un contrabando al fin y al cabo, que no era nada complicado. Y él empezó a formar parte de esa organización y más pronto que tarde, sobre todo porque también tenía una capacidad violenta muy importante y por supuesto una actividad ilegal en un país violento como en Colombia, pues el más matón es el que a veces tiene más fuerza. Entonces se configuró como una organización, una empresa muy, muy grande y muy poderosa. Dicen que Fidel después llegó a su pueblo con mucha plata y ese fue el momento en que las FARC secuestran al viejo Castaño y el tipo se muere en cautiverio, quienes dicen que lo matan, otros dicen que se muere ahí, en fin, y empieza la cruzada del tipo contra la guerrilla anticomunista. Y Castaño era un tipo que dicen que era implacable, que además era un personaje muy inteligente, que era de esos que no le decía a uno nada, pero si uno le embarró, ya. En cambio, Carlos era por el contrario explosivo y como que se le pasaba. Un psicópata, ¿no? Pero entonces, Fidel se convierte en uno de los socios importantes del cartel de Medellín. Dicen que él se retira muy pronto de ese negocio, que empieza más bien a traficar, a manejar obras de arte, tenía un apartamento en París. Y lo que al parecer pasa, lo que también hace Pablo Escobar después, y lo que hacen también otras organizaciones, que es que empieza a cobrarles impuestos y peaje a los narcotraficantes, empieza a controlarlos, porque tenía poder armado y conexiones con las Fuerzas Armadas, y conexiones muy cercanas. Entonces empieza como a controlarlos y todos les pagaban su tributo y el tipo se convierte en el gran patrón. Mientras eso pasa, Carlos es un adolescente, y un adolescente que, como tú también me lo decías, pues empieza a ver a Fidel como su héroe, como su ídolo, como su ejemplo a seguir. Y pues también demuestra que tiene bastante habilidad para las actividades armadas, militares, y en ese sentido lo mandan a estudiar a Israel, a capacitarse, y también forma parte de esos grupos de hombres que Gonzalo Rodríguez Gacha, con el apoyo de los paramilitares del Magdalena Medio y por supuesto de militares activos, entrenan a escuadrones de la muerte. Entonces es cuando viene Jair Klein, el israelí con su equipo, viene Dave Tompkins también, un inglés, viene un australiano, no me acuerdo cómo se llama, por ahí tengo los datos, y entrenan a esos escuadrones, y de ahí como que sale Carlos ya completamente formado y profesionalizado en las actividades de la guerra. Entonces Carlos es un Popeye me lo decía, era un sicario, era miembro orgánico del cartel de Medellín. De hecho, si uno lee Mi Confesión, el libro que escribió Mauricio Aranguren Molina, como hablábamos antes, si uno lo lee entre líneas, uno se da cuenta que a pesar de que Castaño ya en ese momento él intenta desligarse de todo lo que fuera narcotráfico y cartel de Medellín, uno se da cuenta de que el tipo era miembro orgánico del cartel de Medellín, que estaba cuando la bomba del DAS, que dice, yo me acuerdo cuando Escobar le pegó un vaciadón a estos porque la bomba no explotó donde era, sino antes. Y claro, y él empezó a jugar un juego doble también, con esas conexiones que tenía Fidel del ejército, también el DAS, y empezó a hacer un doble juego de avisar, de informar. Ella tenía gente muy cercana, Alberto Romero, que sí, ese tipo tenía muchas cosas que decir y nunca lo pusieron a declarar, ¿no? Se murió inocente, sí, libre. Exactamente. Y pues con el tiempo, pues bueno, sí, era miembro de la organización, pero llegó un momento en que Pablo Escobar secuestra y mata, por razones de plata y desacuerdos, a socios cercanísimos como los Moncada y los Galeano. Hay un libro muy bueno, yo no sé si lo has consultado, que es Mercaderes de la Muerte. Sí. A mí me parece que cuentan muy bien cómo fue esa historia de la catedral cuando matan a estos personajes y hacen un golpe de estado económico.
y los bandidos, porque Pablo Escobar se sentía orgulloso de ser considerado un bandido, no un narco, sino un bandido. Los bandidos dan el golpe de Estado y quieren adueñarse las rutas que manejaban los Moncada y los Galeano, y rutas que manejaban los Moncada y los Galeano para ayudarle a Pablo Escobar, pero pues el tipo oyó más al chopo, oyó a los que se beneficiaban de los atentados, no del narcotráfico, y ahí otra vez la situación de esta organización se partió. Todo el mundo empezó a buscar a los Castaño. Dicen que, yo no sé si sea verdad eso, porque dicen que Pablo lo citó, pero que solo subió Carlos, y Carlos sí subió a hablar con Escobar, pero Fidel estaba afuera. Entonces dicen que Pablo Escobar no, que los mataba, pero sí estaban los dos juntos, que guerrear contra uno de los dos era una cosa muy delicada, pero finalmente eso fue lo que pasó. Fidel fue el que comandó los Pepes, y dicen que Carlos y Don Berna fueron los mandos operativos. Finalmente destruyen la organización de Escobar desde la base hasta la cúpula, con atentados terribles, apelan a todos los medios para acabar con esa organización, incluso amenazando a la familia, quemando las casas, a la mamá amenazándola, cosas terribles. Y cuando asesinan a Pablo Escobar, hay quien dice incluso que el que lo mató fue el mismo Carlos Castaño, no Hugo Aguilar, o también Don Berna dice en un libro que fue el hermano de él, pero pues bueno, eso no lo sabemos. Ya cuando pasa eso, pues pues Fidel Castaño se convierte en el gran jefe del narcotráfico en Colombia, por el poder armado que tenía, pero por el poder armado que consiguió. A él en los 80 lo financiaba en la lucha antisubversiva del mexicano Fernando el Negro Galeano, entre otros, pero ya después se convierte en una figura demasiado grande, además que estuvo muy de cerca con el bloque de búsqueda, con las organizaciones militares y por supuesto con el cartel de Cali y otros grupos. Pero pasa una cosa extraña, es que desaparece como que un mes después. Entonces el chisme era que lo mataron en un combate bobo del EPL, que eso pues obviamente es un testimonio que no tiene mayor sustento, pero lo dijo Carlos. Y el chisme es que después eso lo dijo Ernesto Báez y lo dijeron otros, que Carlos fue el que lo mató. Bueno, y la tesis que tenía esa novela Los Tres Caínes, ¿no? Y entonces, pues Carlos Castaño se convierte en la figura más importante del narcotráfico en Colombia. Yo no sé si de la historia, pero sí un personaje muy fuerte, que claro, directamente él no mandaba la cocaína, pero sí lo mandaban sus socios y lo financiaban, y pues tenía todo el poder del mundo. Pero al tiempo, Carlos Castaño, y vuelvo a recordar lo que me decía Popeye, y es que yo conocí a dos Carlos Castaño, me decía Popeye. Uno, sicario como nosotros, bueno para el trago, bueno para las hembras, buen conversador, que tenía una casita un poquito más bonita que la nuestra, que era Montecasino, ¿no? Una mansión, pero de resto igual. Era hermano de Fidel y listo, entonces, pero estaba al mismo nivel de estos personajes. Ya pasa lo de los Pepes, Popeye en la cárcel, y de pronto ve a Popeye dando la entrevista famosa con Claudia Gurizati. Y él dice, no, yo vi un monstruo, vi un líder, un tipo que evidentemente lo formaron políticamente, discursivamente, y que se aprovechó, por supuesto, del desprestigio de las FARC en el fracaso de los diálogos del Caguán, donde pues fue evidente que ni el Estado ni la guerrilla querían en ese momento hacer la paz. Y el tipo construyó un discurso nacionalista contrainsurgente que caló mucho en mucha gente, y de hecho fue un discurso similar al que manejó, por ejemplo, Uribe Vélez, ¿no? Pues con otras connotaciones, pero fue un discurso, sí, de que hay que acabar con el terrorismo, de que nuestra organización es política, contrainsurgente, y que no queremos para nada el narcotráfico. Y entonces, pues Carlos, sí, se convirtió en una figura muy relevante, que contextualizándolo, por ejemplo, en lo del atentado de la Bel de Bianca, pues evidentemente era alguien que sí tenía la capacidad de infiltrar los organismos del Estado, de seguridad del Estado, tenía conexiones muy cercanas, y que pudo indudablemente participar activamente en eso, a diferencia de otros bandidos que podían ser bandidos violentos, lo que sea, pero que no tenían esa
capacidad, esa fuerza, esa posibilidad de infiltrar a las instituciones estatales de la manera en que lo logró. Pero si usted me pregunta, para mí Carlos Castaño es el peor asesino de la historia de Colombia. Lo decía también antes, Pablo Escobar, en esas cartas ya cuando se sentía acorralado, que denunciaba violaciones de derechos humanos a sus hombres, que es verdad, por parte del bloque de búsqueda, de un grupo de la Dijín que le decían los rojos, que era terriblemente violento según cuentan. Y Pablo Escobar decía que cuando ninguno de nosotros sabía de Carlos Castaño, eso es por ahí 1991, 92, averigüen sobre el señor Carlos Castaño, porque los testimonios sobre ese hombre van a partir en dos la historia judicial de Colombia. Y lo decía en el 92, y desde ese momento no sabemos de Carlos Castaño. Carlos Castaño volvió figura pública ya cuando muere Fidel, y cuando él se convierte primero en la cabeza de las autodefensas de Córdoba y Urabá, y después en las Autodefensas Unidas de Colombia. Por eso, bueno, y ya lo de su muerte, su desaparición es una cosa muy extraña. Sobre eso hay muchas historias, muchas hipótesis, muchas leyendas. Por ahí conozco una persona que yo entrevisté y que acercó mucho a los grupos paramilitares, sobre todo en un municipio llamado La Danta. Eso lo manejaba Ramón Izaza y alias MacGyver, y ella me dice que lo vio en Dinamarca. Pero yo no sé si sea cierto. Pero también estoy investigando y hay mucha gente que dice que está muerto. Dicen que el tipo, a él les nació una hija con una enfermedad muy rara y que el tipo se volvió loco. De todas formas era un consumidor de drogas, de licor terrible, se encerraba y eso no salía en una semana. Amenazó a Ernesto Báez, le dio con la cacha del revólver y pues la gente, y aparentemente el tipo estaba pactando con los gringos para entregar a las cabezas de las autodefensas, y lo que dicen es que los paramilitares le dijeron a Vicente, bueno, usted está con nosotros o está con él, pero a él lo vamos a matar, y aparentemente lo mataron. Pero como pasó realmente con los tres Castaños, esa desaparición es muy, muy, muy extraña. Pero volviendo, para responder la pregunta, fue una figura muy relevante, un hombre muy violento, para mí el más grande asesino de la historia de Colombia, un personaje con un talento para las operaciones militares impresionante, un antiguo sicario del cartel de Medellín, que viene del clan Castaño, que formó, que organizó una organización armada que todavía existe, que son los grupos que ahora denominan Clan Úsuga equivocadamente, porque eso es mucho más que eso, y que adquirió demasiado poder porque contó no solo con el poder económico que le daban sus ganancias multimillonarias por el narcotráfico, sino también con el favor de sectores políticos, sociales y militares que lo hicieron encumbrar como tal vez el narcotraficante más poderoso de su momento. Perfecto. No. Sí, sin duda, digamos, el cartel de Medellín es como cada vez se descubren más alcances y, digamos, más poder del que tenía, digamos, y de lo que se ha hablado y visibilizado en esa historia, ¿no? Sí. Ahora, digamos, hay un tema ahí, es que, pues, como lo mencionabas, hay una serie, digamos, una estructura criminal de bandidos, y hay dos muy relevantes para el caso del avión de Avianca. Uno es Carlos Mario Alzate Urquijo, que alias El Arete, que en su momento, cuando se entrega a las autoridades, se confiesa como uno de los autores del atentado al avión de Avianca, y otro es Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, hoy preso en Estados Unidos y condenado por el crimen del avión de Avianca. Sí. Algunos dicen que bien condenado, otros mal condenado, pero pues digamos con una duda de quiénes eran estas personas. Tú los mencionas en el libro. Sí, de hecho. ¿Nos podrías contar quiénes eran ellos? No, pues Carlos Mario Alzate Urquijo era primo de Pablo Escobar, incluso. Y pues la mamá de él, cuando Pablo era el famoso representante de la Cámara, una figura importante, pues le fue a pedir un trabajito para el primo. Y pues Pablo le dio trabajo, pero pues por supuesto no en la UTL, sino en su organización delincuencial, porque además pues Pablo, todo el mundo sabía en lo que andaba involucrado. Lo que pasa es que no sabían los alcances violentos que él tenía, no sabían que Escobar iba a matar a todo el mundo o intentar hacerlo. Y pues evidentemente, como tantos otros personajes de ese perfil, pues demostró talento para el crimen, para el delito, y
y adquirió un alto perfil dentro de la estructura de bandidos del cartel de Medellín. Allá en esa organización, tal vez el jefe de sicarios más importante era John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Después había uno muy violento, pero muy violento y sanguinario, que era el Chopo, como era que se llamaba, Carlos Castaño Molina, no, por ahí tengo el nombre, no me acuerdo. Y pues uno podría decir que al nivel de Otoniel González Franco estaría Carlos Alzate Urquijo, alias El Arete, que indudablemente se convirtió en una figura de confianza, en un mando muy importante para reclutar sicarios, para organizar vueltas y para pelear la guerra que tenía Escobar contra el Estado, contra el cartel de Cali, contra cualquiera que osara estar en contra de lo que quería Pablo Escobar, que sobre todo tenía una lucha radical contra la extradición de colombianos al exterior. No olviden que el mote de los extraditables, que era como la figura pública que adoptó el cartel de Medellín, era preferir una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Entonces, el Arete fue ese personaje que también tenía una capacidad de infiltración grande. Por ejemplo, en el caso del avión de Bianca dicen que él participó, aparentemente confesó su participación, aunque creo que en ese caso fue más como apoyo a Castaño, que tenía obviamente una conexión mucho más cercana. Alzate Urquijo sí, también se entregó ya cuando se vio cercado, y eso pues probablemente salvó su vida. Cuando salió de la cárcel, que salió a los 6, 7, 8 años, no sé, en ese momento estaban gobernando los peores enemigos del cartel de Medellín, que eran los antiguos Pepes, ¿no? A Don Berna, acuérdense de la famosa Don Bernabilidad. Y a él le hicieron un atentado al salir de la cárcel. Estuvo en la clínica poco tiempo y se perdió. Dicen, bueno, algunos decían que está en Argentina, pero parece que está en España, ¿no? Tengo entendido que está en España. Dicen, sí. Y bueno, con respecto hay un caso, y es que cuando se pierde la caleta como de 30 millones de dólares de estos socios cercanos de Pablo Escobar, el Arete estuvo apoyándolos, estuvo cerca del Negro Galeano, viendo a ver qué fue lo que pasó. Dije que no me llamaran. Pero espera. Sigo en entrevista, ya lo llamo. Aló. De una, listo, ok. Evidentemente, yo me la ve. Bueno, listo, ya ahorita llamo al man. Ok, chao. Qué pena con la amable teleaudiencia, eso no se hace. Pero entonces, sí, el Arete estaba persiguiendo o sea, ayudando a esclarecer lo que había pasado. Que bueno, les recuerdo lo que pasó. El Tití, un bandido de la organización del Chopo, es que me acuerdo es del otro alias que tenía el Chopo, que era Dagoberto Ruiz Correa, Mario Alberto Castaño Molina, ya me acordé del Chopo. El Tití se encontró esa caleta porque alguien cercano a él como que la estaba cuidando, yo no sé cómo era la cosa, le informó al Chopo. Chopo le dijo a Pablo que si se la robaban, autorizaron el robo y se estaba pudriendo la plata y la subieron a la catedral. Cuando empiezan a buscar eso, el Arete, que también veía como patrones a los Moncada, a los Galeano, y empiezan a buscar y bueno, suben a la cárcel de la catedral y se dan cuenta de que eso se lo robó la misma organización y los matan ahí. Pues claro, el Arete se alineó obviamente con su patrón y con su primo, que era Pablo Escobar. Entonces sí, era un mando muy importante, uno de los grandes jefes de sicarios, legendarios para mucha gente. Y es que ser el tercer, cuarto hombre en importancia de la organización sicarial del cartel de Medellín no era cualquier cosa. Entonces fue un personaje muy, muy relevante, que además de los pocos personajes vivos
que quedaron de ese rango. Y alguien que definitivamente debería dar alguna declaración o algún testimonio, porque sin duda alguna tiene muchas cosas que contar. Pero pues él sabe que es mejor mantener un perfil bajo, lo cual lo ha mantenido tranquilo, bien y en cierta manera vivo, ¿no? A diferencia de otros que hablaron mucho, que resultaron otra vez presos o muertos. Como dato curioso, ya cuando en la organización del cartel de Medellín, que ya no se llamaba así, mandaba a Don Berna, que fue empleado del Negro Galeano, es la conexión, y había una estructura de poder dentro de lo que se llamaba en esa época la oficina de Envigado. Estaba Upegui, que era del Envigado, que lo mataron, estaba alias Danielito y estaba alias Rogelio. Había una fiscal y Cruzelena Aguilar, ¿no? Que al parecer tuvo un romance con el Arete. Y bueno, eso se ve bastante, uno cree que no, pero es más frecuente de lo que uno cree. Entonces el hombre seguramente por esos lados y por esos vínculos también pudo haber generado que no lo tocaran más en esa organización que había ahora mantenido el control del cartel de Medellín. Entonces tal vez eso también ayudó a que su vida fuera salvada y que esté todavía en este mundo, el Arete. ¿Cuál fue el otro? La Kika. Dan Denis Muñoz Mosquera. Ellos son del barrio Castilla, en lo que antes se llamaba la Comuna Noroccidental. Él fue uno de los integrantes de esas bandas de sicarios que se organizaron alrededor del cartel de Medellín, y que sobre todo Pablo Escobar, aprovechando la desigualdad, el hambre, la miseria y por supuesto un sistema que pide comprar y tener, y pues hay un montón de jóvenes que ven que no pueden tener las cosas. Entonces se involucró en ese tipo de organizaciones y más pronto que tarde adquirió gran liderazgo. Él y su hermano Brances Muñoz Mosquera, conocido como Tyson, que al parecer al comienzo fue capturado injustamente. Los abogados de Escobar lo ayudaron. También en otro momento la organización lo ayudó a escapar libre, escapar de la cárcel, y entonces pues se alineó con su hermano Denis Muñoz Mosquera. Era un bandido poderosísimo de barrio, de esos que emprendió la guerra contra la policía con fuerza, de esos que ordenaba las vueltas, que manejaba lo que era una oficina del crimen, que era la oficina de Castilla, que involucró a muchísimos jóvenes en la delincuencia y que por circunstancias de la vida resultó siendo señalado de ser uno de los responsables del atentado al avión de Avianca. Y bueno, dicen que la Kika había tenido algunos problemas con Pablo Escobar, no graves, pero sí él estaba en Nueva York y el tipo se pudo hacer llamadas y lo rastrearon, y llamadas de negocios turbios, lo rastrearon, lo capturaron, y obviamente por pertenecer a la organización y ser uno de los bandidos notorios que salían en los carteles de Se Busca junto con Pablo Escobar, eran varios, era el Pinina, el Chopo, el Arete, Otto, el Mugre, Popeye, la Kika, Tyson, el Angelito, el Palomo, bueno, varios, HH, de acuerdo, varios. Por pertenecer a la organización, pues lo capturaron y le achacaron el crimen del avión de Avianca, que pues bueno, usted sabe más que yo, eran 3 ciudadanos estadounidenses. Dos ciudadanos estadounidenses, y por eso pues el tipo tiene yo no sé cuántas cadenas perpetuas y pues mejor dicho. Yo el único testimonio que conocía de él era el de la entrevista que le dio a Julio Sánchez Cristo hace unos años. He tenido la oportunidad de hablar con la hermana, y hasta el fiscal Gustavo de Grave, que murió hace poco, envió una carta, porque es que así como pasa con otros personajes, a la Kika lo pueden condenar de muchas cosas,
Pero si lo que queremos también es verdad, queremos justicia, pues evidentemente el tipo no tenía la sofisticación delincuencial para cometer un atentado de ese tipo. Entonces era un matón de barrio, un bandido muy poderoso, que de hecho, según me cuentan, no tenía acceso directo a Pablo Escobar. Él, para hablar con Escobar, necesitaba contactar a Pinina, o al Chopo, o a Otto, y ellos sí le decían, que la Kika te necesita, listo, que me vea en tal lugar, entonces iba. Pero de todas formas era un personaje muy importante, y además que con nuevos alias pues llamó bastante la atención. Entonces básicamente es ese. Exacto. Bueno, y para finalizar, digamos, el tema, pues hablar un poco de qué significó el atentado del avión de Avianca para el país, ¿no? ¿Qué fue lo que lo motivó y qué cambios generó esto en esa dinámica del país? Pues ese atentado fue algo demencial, que demostró que esta gente estaba dispuesta a hacer lo que fuera para lograr sus objetivos, y que eran capaces de acabar con cientos de vidas inocentes solo por un golpe particular. Entonces, incluso ha habido testimonios que dicen que eso no fue un atentado, pero hasta el momento lo que se sabe y lo que se tiene claro es que fue un atentado cometido por el Cartel de Medellín, pues en el marco de su guerra contra el Estado. Dicen que el candidato que reemplazó al candidato asesinado, Luis Carlos Galán, César Gaviria, iba a viajar ahí. O dicen que, bueno, me lo dijiste tú, que fue pues también una estrategia, pues ellos infirieron que iba a viajar ahí porque estaba en los nombres de varios personajes del esquema de seguridad, pero indudablemente fue algo que nos impactó de una manera terrible. Tal vez es el atentado terrorista más atroz que ha vivido Colombia, porque hubo otros con más fuerza. Pues la bomba del DAS fue gigantesca, lo del Centro 93 también fue una cosa terrible, y bueno, lo del Nogal, que ya fue otra época, pero también. Pero sin duda lo del avión de Avianca fue el ejemplo de la demencial guerra que se estaba librando, y de la demencial cabeza de las personas que están dispuestas a hacer eso para lograr un objetivo. Es que, no sé, pues ellos tenían enemigos claros, y pues evidentemente la guerra se lleva por delante muchas personas inocentes, pero ponerle a un avión, eso es una locura, algo que solo le cabe en la cabeza a gente que ya está enceguecida por el odio, por la rabia y por la violencia, y que solo piensan en sus intereses particulares y no piensan, por supuesto, en las cientos de familias que quedaron pues sin un papá, sin un hermano, sin un amigo. En mi caso personal, este libro, El ABC de la Mafia, que pues saqué ya hace unos cuantos años y que afortunadamente ha tenido una muy buena respuesta, yo se lo dedico a dos personas. Una fue Julio Daniel Chaparro, un periodista muy amigo de mi papá, que murió a los 28 años, lo mataron, era del Espectador, y él fue a investigar la masacre de Segovia, y esa muerte, yo era muy joven, me impactó profundamente. De hecho, todavía cuando suena una llamada tarde me timbro, como que siento una mala noticia. Y también se lo dediqué a la memoria de Gerardo Arellano Becerra, un tenor muy amigo de mi papá, y no solo amigo de mi papá, sino de toda la familia. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, conozco al hijo, y evidentemente a mí me afectó profundamente porque no es justo que gente buena caiga por cuenta de la locura de la guerra de unos cuantos. Por eso sí lo tengo que decir, yo sí estoy a favor de cualquier tipo de iniciativa de paz que además ayude a la verdad, por supuesto a la reparación, y a que actos de ese tipo no continúen. Por eso sí tengo muy presente ese atentado. A mí me dio muy duro, yo creo que todavía lo recuerdo, y pues sí, me da mucho pesar que eso haya ocurrido. Tristemente también creo que Colombia es un país que se anestesió con la violencia, y han pasado muchas cosas y siguen pasando, y todavía hay quienes añoran la guerra, la violencia,
Y yo sí creo que es mejor una paz imperfecta que una guerra perpetua. Y en ese sentido, también creo que esa guerra absurda contra las drogas, porque es absurda, porque llevamos mucho tiempo en esa guerra y una guerra que no se va a poder ganar, tiene que apelar a otras maneras para solucionarse. Y la verdad, para mí, la solución es acabar precisamente con esa guerra, porque es absurdo que se haya convertido en un delito, en el peor delito del mundo, mandar cocaína a Estados Unidos, y que sea menos atroz, no sé, la muerte, la violencia. Entonces, hay que acabar con eso. Ese atentado del avión de Avianca es un ejemplo de lo demencial de esa situación, y el problema no es el narcotráfico como tal, que además ese es un término equivocado, porque la cocaína no es un narcótico, y el término se acuñó es por la cocaína, eso a la gente la pone, la acelera, ¿no? El narcótico pone a la gente baja de nota, relajada. Entonces sí creo que hay que apelar a otras acciones, a otro tipo de soluciones, porque ya llevamos mucho tiempo en eso. Entonces, pues bueno, y no, realmente yo en parte escribí sobre estos temas por el impacto que me causaron esos atentados, o sea, el ver que figuras públicas, gente muy joven, gente importante es asesinada porque o sea, porque estaba en contra de la extradición de colombianos, o porque daba una opinión, o el hecho de que, no sé, que mucha gente joven ya no quiera trabajar, no quiera estudiar, sino que quieran es meterse en estas actividades, pues claro, porque está en un país desigual, con una movilidad social precaria, pues dice mucho de lo que nos falta por hacer y de lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, por ahí yo creo que es la cuestión. Vale. Pues no, muchísimas gracias, Patrick. Sí, no hay más, yo tenía más. No, yo creo que con esto, digamos, nos ayuda muchísimo, digamos, a poder contextualizar esa época que sí. Se ha perdido tanto, digamos, esa noción de lo que pasó, ¿no? Y de quiénes fueron esos responsables y la relación que ha habido entre narcotráfico y, por ejemplo, paramilitarismo, ¿no? Sí, y una cosa que me gustaría agregar precisamente ahí, y es que, claro, yo hablo de estos personajes, ¿no? Y hablo de Pablo Escobar, de los Ochoa, de Leder, de Gustavo Gaviria, de Leonidas Vargas, por ejemplo, otro personaje que me olvidó mencionar, de Griselda Blanco, de Verónica Rivera, bueno, de todos los bandidos, de los jefes de sicarios, de los grandes paramilitares, etcétera, etcétera. Pero que no se olvide que también estos tipos volvieron el chivo expiatorio de muchos que han mandado matar, que han cometido delitos y crímenes atroces y se lavaron las manos. Es decir, del narcotráfico se benefició mucha gente, y no solo fueron estos bandidos notorios, sino otra gente que muy callada todavía da lecciones de moral y dice muchas cosas y al final no pasa nada. Entonces que no se nos olvide también que a veces los grandes jefes del narcotráfico no son los que aparecen en los carteles de Se Busca, sino son otras personas que dentro de las casas de la alta sociedad y otros lugares pues siguen diciéndonos lo que tenemos que hacer, lo que es bueno y lo que es malo, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, y por eso investigamos y por eso pensamos críticamente la realidad social de este país. Vale, pues bueno, hay otra pregunta frente al tema, digamos, ese origen de esa relación paramilitarismo y cartel de Medellín, ¿no? Y es un hito, digamos, dentro de la historia del cartel de Medellín, y tiene que ver con el MAS, ¿no? ¿Cuál es esa relación que existió entre el cartel, digamos, lo que representó el MAS y el paramilitarismo? Sí, que eso sí vale la pena hablar. ¿En qué año fue lo del MAS? Ya no me acuerdo, 1981, ¿no? 81. En 1981, una célula del M-19 en Antioquia secuestró a Marta Nieves Ochoa. ¿Quién era Marta Nieves Ochoa? Hermana de los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vázquez. Pues la cúpula del cartel de Medellín, los narcotraficantes poderosísimos, sentados del mismo nivel de Pablo Escobar, hay quienes dicen que incluso más poderosos porque más plata ahí tenían, y del mexicano, de Gonzalo Rodríguez Gacha. Es decir, si uno habla de las tres grandes cabezas del cartel de Medellín, yo diría Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vázquez. Y al M-19, pues, que inició realmente, digamos, en los tiempos modernos, ya en los años 70, esa práctica del secuestro,
En muchos casos, claro, con fines políticos, pero en otros, y hay que decirlo, con fines extorsivos, pues vieron que estos nuevos ricos emergentes que parecían comprarlo todo, que tenían gran capacidad para el carro que querían, para el avión que querían, para el caballo que querían, incluso para la reina de belleza que querían. O sea, todo lo podían comprar. Entonces vieron pues, obviamente, con mucho entusiasmo que estos tipos, si los secuestraban, pues eran una fuente de financiación gigantesca. Intentaron secuestrar a Carlos Leder, pegaron un balazo, y fue el mismo M-19, a un personaje que fue dueño de Millonarios, Hermes Tamayo. Le mataron a los hijos, fue una historia muy terrible. A él también después lo mataron. Y evidentemente pasaron muchas cosas por el estilo, en que secuestraron a Leonidas Vargas, también lo secuestraron años después. Esos fueron las FARC. Entonces secuestraron a la hermana de los Ochoa. Y pues, ¿qué pasó? En cuestión de poco tiempo, según dicen, 223 cabezas visibles del narcotráfico colombiano. Recuerden que todavía no estaba la guerra entre los carteles del narcotráfico. Se reunieron y decidieron que iban a crear un grupo con un lema, ¿no? Y una sigla que era el Muerte a Secuestradores Más, y que iban a luchar contra el secuestro. En ese momento los narcotraficantes pues no eran los perseguidos y terribles criminales que se han mostrado posteriormente, sino eran personas que incluso eran benefactores en sus barrios, eran amigos de las fuerzas legales, de las autoridades establecidas, otros tenían intenciones políticas. Entonces pues contaron por supuesto con el favor del ejército y de la policía para esos fines. El líder, llamémoslo público, fue Pablo Escobar. Ahí en cierta manera como que el liderazgo de Escobar quedó establecido, ¿no? como sobre todo su poder armado. Contó por supuesto eso con la publicidad de Carlos Leder, que era muy hábil con esa situación. Entonces mandaron un partido en Cali, votaron volantes de que se creaba el MAS, ¿no? Y también eso contó, por supuesto, con el apoyo de sobre todo los grupos armados más poderosos, Rodríguez Gacha y Fidel Castaño. En poco tiempo acabaron con el M-19 en Antioquia. Incluso secuestraron gente, los metieron en un costal. Y finalmente, hay quienes dicen que pagando plata, hay quienes dicen que no, secuestraron a Marta Nieves. Y para muchos ese fue el inicio del paramilitarismo moderno en Colombia. No hay que olvidar que había un decreto del 65, una ley del 68 que hacía en cierta manera legal que grupos de civiles armados apoyaran a las actividades militares. Entonces, eso se sustentaba bajo esa normatividad, entonces no hubo mayor misterio. Sin embargo, el nombre MAS caló tan fuerte en muchas partes que al mismo tiempo, poquito tiempo después, se estaba formando un grupo antisubversivo en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá. Y ese grupo se formó bajo una asociación de ganaderos, ACDEGAM, Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, y rápidamente los empezaron a conocer como MAS y como macetos. De hecho, en muchos lugares de Colombia todavía a los paramilitares les llaman macetos. O sea, por allá en el Caquetá, en el Guaviare todavía, incluso en el Meta todavía les dicen macetos a los grupos paramilitares o a los grupos, llamémoslo a los grupos armados al servicio de un poder privado, ¿sí? Poderosos. Uh-huh. Y entonces, digamos que la sigla MAS se convirtió en una razón social para denominar a esos grupos. Y por supuesto, como los narcotraficantes empezaron a comprar grandes porciones de tierra en el país, entonces muchos de esos narcotraficantes entraron en contacto con estos grupos
que en un comienzo se llamaban de autodefensa, que también tenían obviamente el favor de algunos batallones y de algunos militares activos. Entonces, el más, en cierta manera, fue eso, como el surgimiento del paramilitarismo moderno, que empieza con el secuestro de Marta Nieves, pero rápidamente se riega por todas partes y entonces ya el MAS también empieza a identificar a los grupos de Puerto Boyacá. Y el grupo de Puerto Boyacá fue el germen para el resto del paramilitarismo, para los grupos que surgieron en otras partes. Ya muy rápido fue Puerto Triunfo, ahí cerquita. También, pues por supuesto, las escuelas que hicieron en los Llanos Orientales, en la parte norte de la Amazonía, o sea, en Florencia, lugares del Guaviare, donde estaban también los grandes laboratorios de fabricación de clorhidrato de cocaína. Y entonces, sí, se convirtió precisamente en la sigla que definía a lo que fue el comienzo de una situación que siempre ha existido en Colombia, eso es verdad, o sea, siempre ha habido grupos de ese tipo, pero digamos que la primera generación o la primera manifestación de ese paramilitarismo de nuevo cuño fue el grupo Muerde a Secuestradores Más. Vale, perfecto. Y bueno, hay otro tema y es, lo mencionabas antes, y es el tema de eso que quisieron hacer los miembros del cartel de Medellín, y era la declaratoria, digamos, sí, como crimen político, sí, pues delito político. El delito político, que se viera el narcotráfico, ¿no? Como... Claro, es que los narcotraficantes, pues digámoslo claramente, ellos eran delincuentes comunes, y eso es una cosa que a veces para la gente del común no es tan sencilla de entender, y es que la Constitución, las normas, las sentencias de las Cortes dictaminan que existe la posibilidad del delito político. ¿Y qué pasa cuando hay un delito político? Y es que pues, yo tomo las armas, me enfrento a un régimen que considero injusto, para cambiarlo y buscar un fin altruista, que la sociedad viva mejor y todos estemos mejor, en mejores condiciones. Y pues a la hora de la verdad, la historia de la gran mayoría de los estados viene de ahí. Puedes decir que era Bolívar. Pues Bolívar se rebeló, Bolívar y muchos se rebelaron contra el Imperio Español. Y pues para muchos Bolívar podía ser un personaje terrible porque estaba contra el statu quo establecido. Que fue la Revolución Francesa, también una revolución. Entonces, el delincuente político, sea exitoso o no, es el que empuña las armas para ese fin. En cambio, ¿cuál es el fin del delincuente común? Pues su beneficio particular, individual, el de su combo. ¿Cuál era el fin último de los narcotraficantes? Ganar plata, enriquecerse. Ya que es lo que pasa, y también uno tiene que tener eso claro, y es que las fronteras entre el delincuente común y el delincuente político a veces no son tan claras, porque ¿qué pasa cuando un delincuente empieza a controlar un territorio, empieza a imponer un orden? Pues se puede ir transformando su lucha en política. Eso sí, cabe la pena mencionarlo, no sobra decirlo. En la legislación solo vale el delincuente político cuando intenta cambiar el orden establecido, pero no defenderlo. Porque cuando fue el auge de las AUC y el gobierno Uribe estaba negociando, yo tengo por ahí un artículo sobre eso, ellos decían una cosa que puede sonar lógica, y es que así como es político intentar tumbar un régimen, es político defenderlo, y es verdad. Pero pues evidentemente un delincuente que está con el Estado a su favor, que está con un montón de cosas, el ejército a su favor, pues tiene unas condiciones muy diferentes a aquel que intenta cambiar el régimen que existe, que está montado. Entonces, se sabe que lo del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que fue un ministro de Justicia que denunció, persiguió, acusó a los narcotraficantes y específicamente a Pablo Escobar, y pues Pablo Escobar lo sentenció. Y además le hicieron un montaje, pero aunque también hay quienes dicen que Lara Bonilla sabía cosas porque le dieron plata. Evaristo Porras, un narcotraficante
de Leticia, pero afincado en Florencia le dio, no, de Florencia afincado en Leticia le dio plata. Entonces, pues cuando mataron a Lara Bonilla, en 1984, pasó que, pues claro, todo el mundo se dio cuenta de que eso era un terrible error, una cosa espantosa. Gilberto Rodríguez Orejuela estaba en Brasil, y eso lo cuenta un libro de un periodista, escritor caleño llamado Humberto Valverde. Estaban con ellos, eran los de la América, ¿no? Y entonces dice que Gilberto Rodríguez dijo, eso fue o la DEA o los paisas, terrible, ¿qué vamos a hacer? Y pues evidentemente había que solucionar eso, y los narcotraficantes convocaron una cumbre en Panamá, donde estaba Noriega, que también había sido aliado de los narcotraficantes. Y primero hicieron una reunión con Carlos Jiménez Gómez, el procurador de la época, y después con Alfonso López Miquense en el Hotel Marriott de Panamá. Y pues se envió el mensaje que los narcotraficantes ofrecían entregar sus capitales, rutas, a cambio de un perdón y un olvido, ¿no? López Miquelsen llevó la solicitud al presidente Betancourt, pero cuando estaba en ese proceso, el entonces periodista Juan Manuel Santos denunció o contó lo que había pasado, y pues se cayó eso por completo. Además es que políticamente no era el momento para hacerlo, porque el cadáver de Lara Bonilla estaba caliente todavía. Pero también lo que ocurre es que los narcotraficantes no eran delincuentes políticos. Uno podrá decir, y lo dice por supuesto la extrema derecha, que las FARC son narcoterroristas y que no sé qué. Y sí, claro, la guerra se financió en gran parte con dinero de la droga, no hay duda. Pero el fin de la guerrilla seguía siendo un fin político, y yo más bien creo que el problema que había con esos personajes es que estaban terriblemente ideologizados, y que entonces pactar con gente que tiene una premisa extremista políticamente, pues no es fácil, no es para nada fácil, porque no creen en las reglas de juego establecidas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba? Y en el libro yo hago una reinterpretación de una reinterpretación. Hay un politólogo, investigador muy importante llamado Iván Orozco Abad. Él hizo un libro, un artículo llamado Los diálogos con el narcotráfico, el pase de un delincuente común a un delincuente político. Y él hizo una interpretación de un historiador holandés. Y estaba diciendo que yo cometí un error, porque en la primera edición del libro puse que era un filósofo francés. Entonces ya lo corregí. Entonces, y él fue el que me lo dijo, además, qué pena. Pero él dijo que este historiador, Johan Huizinga, hablaba o la interpretación de Orozco hablaba del falso jugador y el enemigo del juego. ¿Qué eran los narcotraficantes? Eran falsos jugadores que querían jugar un juego de la Constitución y el concepto del delincuente político, para que fueran perdonados y sus delitos ya desaparecieran, no fueran olvidados. En cambio, el enemigo del juego, que eran en ese caso las guerrillas, pues no creían en el juego, en las reglas del juego, entonces pues no jugaban. Entonces, aquí lo que pasó es que los enemigos del juego intentaron pactar, pero no lo lograron. Primero, porque no eran delincuentes políticos, su fin era netamente económico. Pero segundo, porque seguían matando a todo el mundo, y además matándolo con criterios absolutamente absurdos y que no tenían pues una lógica pues política. Bueno, pero también uno le dice, las FARC qué lógica política habían tenido, pero bueno, esa es otra historia. Lo que sí vale la pena decir es que los paramilitares, las AUC, estuvieron a esto de conseguir lo que el cartel de Medellín no logró, a pesar de que sus intenciones políticas fueran las mismas que estos personajes. Es decir, ¿qué mentalidad política tenía Don Berna? Seamos sinceros. Para mí tenía mucha más mentalidad política Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Que sea lo que sea, tenía una mentalidad anticomunista, antisubversiva, ¿sí?
O no sé, Macaco, qué mentalidad política tenía Macaco. Al lado, por ejemplo, de alguien que sí tenía una mentalidad política como Carlos Leder y que era incluso antisistema, tenía un cuento interesante, muy embolatado, pero lo tenía. Entonces sí creo que esa línea entre el delincuente común y el delincuente político no es muy claro. Lo que sí es cierto, y retomando lo que dije al comienzo de esta entrevista, es que el cartel de Medellín empezó como una organización económica cuyo fin era enviar cocaína a Estados Unidos, ganar plata. Después se convirtió en una organización con énfasis en el ejercicio de la violencia y finalmente su objetivo fue lograr un estatus político que al final no lo lograron, pero sus herederos estuvieron a tiro de lograrlo. Recordemos a Mancuso, a Izaza y a Ernesto Báez en el Congreso de la República. Estuvieron a tiro de lograrlo y pues bueno, para muchos lo lograron porque otros personajes tal vez ligados a estas organizaciones delincuenciales tal vez sí llegaron a ocupar altísimos cargos políticos de Colombia y bueno, y lo siguen haciendo.